¿Es posible que una superpotencia militar esté perdiendo la guerra ganando batallas falsas? Cada día, Rusia reporta la destrucción de cientos de objetivos, pero los números esconden una realidad económica brutal. Misiles de $6 millones están siendo gastados para pulverizar madera contrachapada y plástico. Esto no es un juego, es una estrategia industrial. Pero, ¿cómo logra Ucrania engañar a sensores térmicos y radares satelitales usando basura y velas? ¿Qué le sucede a la moral de un ejército cuando se da cuenta de que ha estado luchando contra fantasmas? Y la pregunta más importante, si tú estuvieras mirando a través de la cámara de un dron a 500 metros de altura, ¿serías capaz de distinguir la verdad de la mentira antes de presionar el botón? Hoy veremos todo esto en este canal. Bienvenidos al Archivo Ucraniano. La oscuridad dentro del vehículo de mando no es simplemente la ausencia de luz, es una entidad física, pesada y opresiva, que parece presionar contra las sienes de los hombres que habitan ese espacio confinado de acero y cables. Estamos en algún lugar indeterminado de la línea del Frente Sur, en la región de Zaporilla, ocultos bajo el denso follaje de un bosque que en otros tiempos habría sido un refugio bucólico, pero que ahora vibra con la tensión eléctrica de la muerte inminente. El aire dentro del camión, un vehículo militar de fabricación soviética adaptado apresuradamente con tecnología moderna, es una mezcla rancia y casi irrespirable. Huele a tabaco barato consumido con ansiedad, a cuerpos que no han tocado el agua y el jabón en semanas, a restos de raciones de comida fría y sobre todo a ese olor metálico, eléctrico y estéril que emanan los servidores informáticos cuando trabajan al límite de su capacidad. El zumbido constante de los ventiladores de refrigeración actúa como una banda sonora monótona y enloquecedora, taladrando el subconsciente de los operadores que, encorvados sobre sus consolas, libran una guerra que es, a la vez, distante y terriblemente íntima. Entre ellos se encuentra un joven teniente, a quien llamaremos Alexei. Alexei tiene los ojos enrojecidos, inyectados en sangre, rodeados de ojeras profundas que parecen moratones en su rostro pálido. Lleva 6 horas consecutivas mirando fijamente una pantalla de cristal líquido de baja resolución, un rectángulo brillante que es su única ventana al mundo exterior. Su realidad física se ha desvanecido, ya no siente el entumecimiento en sus piernas ni el dolor agudo en su espalda baja. Su conciencia se ha trasladado, proyectada a través de un enlace de radio encriptado, a un pequeño avión no tripulado, un dron Orlan 10, que navega a 600 metros de altura sobre la devastada estepa ucraniana. Para Alexei, el mundo se ha reducido a una escala de grises, a píxeles granulados que parpadean con la estática de las contramedidas electrónicas. Su trabajo es una tortura psicológica, de aburrimiento intercalado con momentos de terror puro. La responsabilidad que pesa sobre sus hombros es aplastante. Sus superiores, oficiales de carrera que rara vez salen de los búnkeres de hormigón en la retaguardia, exigen resultados constantes. Moscú tiene hambre de victorias. Los noticieros estatales necesitan imágenes de tanques occidentales ardiendo para justificar el costo astronómico de la operación especial. Y Alexei es el instrumento a través del cual se debe alimentar a esa bestia. Mueve el joystick con dedos que tiemblan ligeramente. El dron zumba sobre un paisaje que parece la superficie de la luna. Cráteres de artillería llenos de agua estancada y líneas de árboles destrozadas. Durante días, Alexei no ha visto nada más que destrucción vacía. El enemigo es un fantasma. Pero hoy, en este preciso instante, la monotonía se rompe con una violencia silenciosa. Algo ha captado su atención en el cuadrante inferior izquierdo de su monitor. Al principio, es solo una anomalía en el patrón de sombras, un ángulo recto donde la naturaleza solo debería ofrecer curvas orgánicas. Alexei detiene el barrido del dron y lo hace orbitar, cerrando el círculo, agudizando la lente de la cámara. Su corazón comienza a golpear contra sus costillas. Hace zoom.
Los píxeles bailan y se reorganizan, enfocándose lentamente hasta revelar una forma que cualquier soldado ruso ha aprendido a reconocer y temer. Allí, en un claro parcialmente protegido por una red de camuflaje mal colocada que ondea ligeramente con la brisa, se distingue la silueta inconfundible de un obús M777. Es una pieza de artillería de 155 milímetros, una joya de la ingeniería estadounidense, capaz de lanzar proyectiles guiados con una precisión quirúrgica a 40 kilómetros de distancia. Es la bestia que ha estado diezmando a su batallón. Y ahí está, expuesto, vulnerable, como si la tripulación ucraniana hubiera cometido un error fatal en su retirada apresurada. La mente de Alexei entra en un estado de hiperenfoque. Verifica las coordenadas del GPS 3 veces. No hay dudas, es un objetivo de alta prioridad. Su voz, ronca por el desuso en la tensión, rompe el silencio del camión de mando. Control, aquí Ojo 1. Tengo contacto visual confirmado. Repito, contacto visual confirmado. Sector 47. Identificación positiva. Obús M777 enemigo en posición estática. Solicito solución de fuego inmediata. La respuesta no se hace esperar. La maquinaria de guerra rusa se mueve con una velocidad aterradora cuando la presa es valiosa. La voz que regresa por el auricular es fría, metálica, desprovista de emoción humana. Copiado Ojo 1, coordenadas recibidas, transfiriendo a la batería de misiles Iskander, tiempo estimado para el impacto 120 segundos. 2 minutos, 120 segundos. Ese es el tiempo que tarda la decisión de matar en viajar a través de la cadena de mando. En una base situada a decenas de kilómetros de distancia, una tripulación de artillería recibe los datos. No hacen preguntas, solo ven números. Presionan los botones necesarios y liberan al depredador. Un misil de crucero, una maravilla tecnológica que cuesta más que el presupuesto anual de un pequeño hospital, ruge al salir de su contenedor. Se eleva hacia la estratosfera, dejando una estela de vapor blanco que corta el cielo azul pálido. Es una flecha de Zeus, forjada con aleaciones de titanio, guiada por satélites y cargada con 500 kilogramos de explosivo. Su único propósito existencial es destruir lo que Alexei está mirando en su pantalla. Impacto en 5, 4, 3, cuenta la voz en su oído. Alexei deja de respirar. 2, 1. La pantalla de su monitor se inunda repentinamente de una luz blanca cegadora. Los sensores de la cámara se saturan. Luego, el blanco da paso a una bola de fuego ondulante, una flor de destrucción negra y naranja que se expande con una violencia coreografiada, devorando el claro del bosque y el cañón M777. En el interior del camión, la tensión se rompe. Hay exhalaciones bruscas, gritos de euforia, puños que golpean las mesas. El comandante de la unidad le da una palmada en la espalda a Alexei. «Buen trabajo, hijo, lo tenemos, eso les enseñará». Alexei asiente, permitiéndose una pequeña sonrisa de satisfacción. Ha cumplido su deber, ha justificado su existencia. Es una victoria táctica perfecta. El video se guarda en el disco duro para ser enviado a Moscú. O, al menos, eso es lo que él cree. Eso es lo que todos creen en ese camión. Porque la guerra moderna, a pesar de toda su tecnología, sigue siendo fundamentalmente humana en su capacidad de autoengaño. La cámara del dron ve la explosión, pero no puede ver la verdad que yace debajo de las cenizas. Si Alexei pudiera descender con su dron, si pudiera aterrizar en el centro de ese cráter humeante y caminar entre los restos todavía calientes, su sonrisa se congelaría en una mueca de confusión, y luego de horror absoluto. Imaginemos que estamos allí, en el suelo, mientras el humo comienza a disiparse. El suelo está negro, vitrificado por el calor intenso. Pero hay algo fundamentalmente incorrecto en los escombros. Si acabaras de destruir un cañón M777 real, el aire estaría impregnado de un cóctel químico muy específico. El olor acre del caucho vulcanizado de los neumáticos militares, el hedor dulce y tóxico del fluido hidráulico hirviendo, y ese olor inconfundible y penetrante de los componentes electrónicos avanzados fundidos, una mezcla de cobre y silicio vaporizados.
Encontrarías trozos de acero de alta calidad retorcidos, fragmentos de titanio que brillan con colores extraños debido al calor extremo y pedazos de vidrio óptico de las miras de precisión. Pero aquí, en este cráter anónimo, no huele a guerra tecnológica, huele a carpintería, huele a un incendio forestal, huele a pino y a roble quemados, huele a plástico barato derretido, del tipo que se usa en los juguetes infantiles. Lo que ves esparcido por el suelo no son los restos de una superarma occidental valorada en $4 millones. Son miles de astillas de madera contrachapada, ahora convertidas en carbón. Es un tubo de PVC de alcantarillado, de esos que se compran en cualquier ferretería para arreglar un desagüe, ahora deformado y retorcido como una serpiente negra muerta. Es una rueda de carretilla vieja, oxidada, que salió volando por la explosión y aterrizó cómicamente en la rama de un árbol cercano. Entre las cenizas podrías encontrar un trozo de tubería de metal que hasta hace unas horas era parte de una vieja estufa de leña, pero que fue pintada de verde oliva. Acabas de ser testigo de un acto de magia negra militar. El ejército ruso ha utilizado un misil de precisión, una maravilla de la ingeniería aeroespacial que requiere miles de horas de trabajo y componentes importados de contrabando para ser fabricado, para asesinar a una maqueta de teatro. El objetivo que Alexei destruyó con tanto orgullo no fue construido por ingenieros de Lockheed Martin en una fábrica de alta seguridad. Fue construido por 3 soldados ucranianos, en un granero abandonado a 5 kilómetros del frente, usando martillos, clavos, sierras manuales, basura recogida de los vertederos locales y una dosis masiva de creatividad desesperada. Para comprender verdaderamente la magnitud de este desastre, debemos alejarnos momentáneamente del olor a pólvora y adentrarnos en la lógica fría de la economía de guerra. Porque la guerra, en su nivel más fundamental, no es un duelo de coraje, es un negocio de contabilidad sangrienta. Es una ecuación de recursos finitos. Y en esta ecuación, Rusia está cometiendo un error de cálculo catastrófico. Analicemos la transacción. Por un lado, el misil, un Iskander-M o un Kalibra. No es simplemente un proyectil, es la culminación de décadas de investigación. Requiere aleaciones de litio, giroscopios láser y, lo más crítico, microchips avanzados que Rusia, asfixiada por las sanciones, ya no puede fabricar fácilmente. Cada misil contiene componentes que han tenido que ser contrabandeados a precios exorbitantes. El costo estimado de un solo disparo oscila entre los 3 y los 6 millones de dólares. Es el precio de renovar un hospital entero, y ese valor se evapora en una fracción de segundo. Por otro lado, el objetivo, la maqueta. Materiales, madera sobrante, tubos de plástico, lona vieja, pintura y cinta adhesiva. Costo total, ridículo, apenas unos cientos de dólares, menos de lo que cuesta un teléfono móvil de gama media. Cuando el misil ruso impacta contra la maqueta, ocurre un intercambio económico tan desigual que roza lo absurdo. Rusia acaba de cambiar un activo estratégico irreemplazable y millones de dólares por un montón de basura. Es como si un millonario pagara con un lingote de oro por un chicle usado. Esta es la guerra de los señuelos. Ucrania ha entendido que el objetivo no es solo proteger el equipo real escondiéndolo. Su función es mucho más agresiva. Es una bancarrota forzada. Están diseñados para morir. Son mártires de madera enviados al frente con el único propósito de absorber el golpe. Esta estrategia de saturación de objetivos ha creado un fenómeno estadístico fascinante. El ejército zombie, según los informes oficiales del Ministerio de Defensa ruso, han destruido más sistemas HIMARS de los que se han fabricado en toda la historia. Han aniquilado la fuerza aérea ucraniana 3 veces. Sobre el papel, Ucrania no tiene ejército, pero la realidad en el terreno es diferente. Los HIMARS siguen disparando. El sistema de inteligencia ruso se está intoxicando con sus propios datos falsos, gastando sus reservas reales para matar enemigos imaginarios. Pero aquí surge el verdadero misterio técnico que nos lleva al corazón de esta historia. Engañar al ojo humano es fácil, pero los drones rusos modernos, como el que usa Alexei, no solo miran, usan tecnología multiespectral. Ven en infrarrojo, ven el calor. Un tanque real de 60 toneladas, después de rodar por horas, es un horno.
El motor irradia calor, el metal retiene la temperatura. En la visión térmica de un dron, un tanque real brilla en la oscuridad como un faro. Un tanque de madera, por otro lado, es térmicamente inerte, es frío. En la pantalla del dron se vería como un agujero negro, una falsificación obvia que cualquier piloto descartaría. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron los ucranianos que la madera brillara con el calor de la vida? La respuesta reside en la ingeniosidad de las trincheras. Los soldados ucranianos se convirtieron en hackers de la realidad física. Descubrieron que necesitaban darle un corazón caliente a sus espantapájaros. Y la solución fue ridículamente simple. Dentro de las carcasas de madera, en el lugar exacto donde debería estar el motor, colocan generadores viejos, calentadores de queroseno o incluso simples velas de cera dentro de latas de metal. El calor de la vela calienta la lata, el metal irradia hacia afuera, y desde 1000 metros de altura, el sensor térmico del dron detecta ese punto de calor. Su software confirma, intensidad compatible con motor diésel. La trampa es perfecta. Una vela de 50 centavos acaba de derrotar a una cámara térmica de $50,000. Lo que comenzó como trucos de magia en graneros olvidados, con velas y tuberías viejas, pronto llamó la atención de los niveles más altos del mando estratégico en Kiev. Los generales se dieron cuenta de una verdad incómoda pero salvadora. La madera y el plástico estaban protegiendo a la nación con la misma eficacia que el acero y el hormigón. Cada misil ruso desviado hacia una maqueta era una victoria silenciosa. Y así, bajo el estruendo de las sirenas antiaéreas, se tomó la decisión de profesionalizar la mentira. La guerra de los señuelos estaba a punto de dejar atrás su fase artesanal para entrar en la era industrial. Las puertas de acero reforzado se cierran detrás de nosotros, ahogando el ruido del mundo exterior. Y de repente, nos encontramos en un universo paralelo. El aire aquí abajo, en estos hangares subterráneos secretos, es denso y huele a ozono, a disolvente industrial y a la fricción de sierras de alta velocidad. Si un espía ruso lograra infiltrarse en esta instalación, lo que vería lo dejaría perplejo. Filas interminables de lo que parecen ser obuses M777, sistemas de radar Sentinel y morteros pesados, todos alineados con una precisión militar impecable. Pero, al acercarse y tocar el metal frío de uno de estos cañones, la ilusión se rompería bajo la yema de sus dedos. El metal cede. Lo que parece blindaje impenetrable es en realidad una lámina fina de polímero plástico o tela tensada sobre un esqueleto ligero. Estamos dentro de una de las fábricas secretas de Metinvest. Antes de la invasión, esta empresa era el titán del acero ucraniano. Sus altos hornos en Mariupol forjaban las vigas que sostenían los rascacielos de Londres y los puentes de Italia. Ahora, la compañía ha reorientado su inmenso poderío industrial a una misión diferente. Sus ingenieros, hombres y mujeres, que solían diseñar infraestructuras civiles complejas, ahora se inclinan sobre planos detallados de armamento occidental. El desafío que enfrentan es una paradoja de la ingeniería. Deben crear algo que sea visualmente idéntico a un tanque de 60 toneladas, pero que sea lo suficientemente ligero para ser cargado por 2 hombres y transportado en la parte trasera de una furgoneta civil. Han inventado lo que podríamos llamar la guerra en formato IKEA. Los nuevos señuelos ya no son estructuras rígidas y pesadas, son modulares. Son kits de construcción macabros que llegan al frente en cajas planas y discretas. Un comandante en la línea de fuego puede recibir un paquete que contiene tubos de tela reforzada, compresores de aire silenciosos y estructuras de metal ligero plegable. En cuestión de 20 minutos, lo que era una caja anónima se infla y se despliega para convertirse en un tanque Leopard 2 amenazante. Pero la sofisticación va mucho más allá de la forma. El enemigo aprende. Los operadores de drones rusos, humillados por los primeros engaños, comenzaron a buscar nuevas formas de distinguir la verdad de la mentira. La visión térmica ya había sido hackeada por los ucranianos usando generadores y velas, así que los rusos recurrieron a una tecnología aún más difícil de engañar, el radar. Los sistemas de reconocimiento de largo alcance y los satélites espía utilizan ondas de radio para tocar el campo de batalla desde el espacio. El metal denso de un tanque real refleja estas ondas de una manera muy específica. Devuelve un eco sólido, duro y metálico.
La madera y el plástico, por el contrario, son transparentes para el radar. Las ondas pasan a través de ellos como la luz a través del cristal. Para un sistema de radar, un tanque de madera es un fantasma, visible para los ojos, pero inexistente para los instrumentos. Esa discrepancia era el talón de Aquiles de la estrategia. La solución encontrada por los ingenieros de Metinvest fue genial en su simplicidad y se remonta a la física básica. Dentro de las carcasas vacías de estas ciscas de tela y plástico, comenzaron a coser reflectores de esquina. Son dispositivos geométricos simples, hechos de metal pulido, diseñados para capturar las ondas de radar entrantes y devolverlas directamente a la fuente con una intensidad amplificada. Un pequeño reflector de esquina, del tamaño de una caja de zapatos, escondido dentro de una lona, puede crear un eco en el radar enemigo tan grande y denso como el de un camión blindado. De repente, el fantasma ganó masa. Ahora, para los sensores electrónicos rusos, esa estructura ligera y hueca brillan las pantallas con la densidad pesada de una amenaza inminente. La ilusión es total: forma visual, firma térmica y masa de radar. Sin embargo, la tecnología es solo una parte de la ecuación. La otra parte, la más peligrosa y fascinante, es el teatro humano. Aquí es donde entran en juego los escuadrones de ilusionistas. Son unidades especiales encargadas de desplegar estas mentiras en el terreno. Su trabajo es uno de los más paradójicos y arriesgados de toda la guerra. La misión fundamental de un soldado de infantería es atacar y sobrevivir. La misión de estos soldados es ser detectados y atacados. Son toreros en un ruedo mortal, agitando una capa roja para atraer la embestida del toro. Estos equipos deben conducir hasta la zona gris, la tierra de nadie entre los dos ejércitos, lugares donde la muerte puede venir de cualquier dirección. Saben que un tanque parado en medio de un campo inmaculado es sospechoso. Un tanque real deja huellas, destroza la tierra, rompe las ramas, crea caos. Así que los ilusionistas no solo montan la maqueta, montan la escena, se convierten en escenógrafos de Hollywood. Utilizan vehículos reales para rasgar el barro alrededor de la posición del señuelo, creando marcas de orugas falsas que conducen directamente a la trampa. Esparcen basura militar, cajas de munición vacías, botellas de agua, restos de comida alrededor de la isca para simular la presencia de una tripulación humana descuidada y cansada. Crean una narrativa de vida. Mueven la torreta del tanque falso cada pocas horas, para que, en las fotos de satélites secuenciales, parezca que el vehículo está vigilando activamente diferentes sectores. A veces, incluso simulan mantenimiento, dejando la escotilla del motor abierta con herramientas falsas esparcidas, sugiriendo una avería mecánica que hace al vehículo vulnerable. Es esta atención al detalle humano, esta imperfección calculada, lo que vende la mentira al analista de inteligencia en Moscú. Él no ve solo un objeto, ve un patrón de comportamiento, ve vida, y ordena el ataque. Pero imaginad la tensión de ser uno de estos soldados. Una vez que el escenario está montado, una vez que el tanque falso está inflado, los calentadores encendidos y los reflectores en su lugar, comienza la espera. Saben que si han hecho bien su trabajo, un misil llegará en cualquier momento. Su éxito se mide por la violencia que logran atraer hacia sí mismos. Tienen que permanecer lo suficientemente cerca para mantener la ilusión, pero lo suficientemente lejos para sobrevivir a la explosión. Juegan a la ruleta rusa con la artillería enemiga, confiando en que tendrán esos segundos vitales para escapar antes de que el cielo se caiga sobre sus cabezas. A medida que la guerra se arrastraba y las estaciones cambiaban, del barro del otoño a la nieve del invierno, el juego del gato y el ratón alcanzó nuevos niveles de complejidad. Rusia, dándose cuenta de que estaba siendo desangrada económicamente, comenzó a adaptar sus propias tácticas. Se volvieron más cautelosos, exigían confirmación de movimiento. Un tanque que no se mueve durante 3 días es sospechoso. Esto obligó a Ucrania a innovar una vez más, llevando el concepto de señuelo a su siguiente etapa evolutiva, el movimiento. Las ciscas estáticas ya no eran suficientes, era necesario crear un ejército falso que pudiera marchar. Y así surgieron los vehículos Frankenstein.
Los ingenieros comenzaron a montar carcasas de tanques ligeros sobre chasis de camiones civiles baratos o vehículos todoterreno. Estos híbridos extraños, conducidos por control remoto o por conductores temerarios, podían cruzar las llanuras abiertas a gran velocidad, levantando polvo, girando sus torretas falsas, provocando una reacción inmediata. El objetivo ya no era solo absorber fuego enemigo pasivamente. Ahora, el objetivo era manipular activamente las maniobras de las tropas rusas. Un comandante ucraniano podía enviar una columna de estos vehículos falsos hacia el flanco izquierdo del enemigo. Los rusos, viendo el polvo y el movimiento en sus radares, entrarían en pánico y moverían sus reservas de tanques y artillería para bloquear ese ataque inminente. Pero al llegar allí, solo encontrarían fantasmas motorizados. Mientras tanto, la verdadera fuerza de ataque ucraniana, pesada y letal, golpearía en el flanco derecho, ahora debilitado porque los rusos habían movido sus tropas para perseguir sombras. Esta capacidad de dictar dónde y cuándo el enemigo despliega sus fuerzas transformó a las iscas de una herramienta defensiva a un arma estratégica ofensiva. Ucrania estaba aprendiendo a controlar la mente de los generales rusos, haciéndoles ver ejércitos donde solo había aire y escondiendo ejércitos reales a plena vista. Sin embargo, mientras en tierra firme la guerra de los engaños alcanzaba esta sofisticación industrial, algo aún más sorprendente estaba gestándose en las aguas negras del sur. El éxito de la filosofía del bajo costo y alto impacto inspiró a una nueva generación de inventores. Si era posible engañar y detener tanques con madera, ¿qué pasaría si aplicaran esa misma lógica de asimetría contra los gigantes de acero que dominaban el Mar Negro? La guerra de los fantasmas estaba a punto de dejar la tierra firme y sumergirse en el océano, cambiando para siempre las reglas del combate naval global y preparando el escenario final de esta obra maestra de la decepción. Mientras los drones navales comenzaban a reescribir la historia en el Mar Negro, demostrando que una lancha rápida modificada cargada de explosivos podía acorralar a una flota imperial que costó miles de millones, en tierra firme, la guerra de los señuelos alcanzaba su clímax psicológico. La conexión entre el mar y la tierra no era tecnológica, sino filosófica. Ucrania había perfeccionado el arte de la asimetría total. Ya fuera un dron marino Sea Baby cazando un crucero o una maqueta de madera engañando a un misil Iskander, el principio era el mismo: utilizar recursos baratos y prescindibles para humillar y desmantelar una fuerza convencional superior. Pero el impacto real de estas miles de iscas de Metinvest y de los talleres clandestinos dejó de ser puramente contable. Ya no se trataba solo de cuántos millones de dólares estaba quemando Rusia. El daño se había vuelto viral, infectando la estructura misma del pensamiento militar ruso. La estrategia ucraniana implantó un virus mental en la cadena de mando enemiga, la parálisis de la duda. Imaginemos por un momento la sala de guerra en el cuartel general del Distrito Militar Sur de Rusia. Un general, rodeado de mapas digitales y pantallas gigantes, recibe una imagen de satélite de alta prioridad. La fotografía muestra una concentración de tanques Leopard 2 y vehículos de combate Bradley acumulándose cerca de un bosque en la región de Donetsk. En cualquier otra guerra, en cualquier otro siglo, la reacción sería automática e inmediata: ordenar un ataque preventivo con artillería masiva y aviación táctica para aniquilar esa fuerza antes de que pueda atacar. Pero hoy, el general duda. Sus manos se detienen sobre la mesa. Mira la imagen y una voz insidiosa susurra en su oído: ¿son reales? Recuerda los informes de la semana pasada, donde gastaron 20 misiles de precisión para destruir lo que resultó ser un campamento de globos inflables y madera. Recuerda la reprimenda de Moscú por el desperdicio de munición. El miedo al ridículo y al error paraliza su decisión. Ordenen un segundo vuelo de reconocimiento, dice finalmente. Quiero confirmación visual a baja altura. Quiero ver si hay huellas de calor consistentes. Esa orden, esa simple vacilación de 30 minutos o una hora, es la verdadera arma fatal de Ucrania. En la guerra moderna, la velocidad es vida. El tiempo es la moneda más valiosa. El tiempo
que el general ruso pasa debatiendo con sus analistas si un objetivo es verdadero o falso, es el tiempo exacto que la artillería ucraniana real necesita salir de su escondite, disparar una salva de cohetes devastadora, cambiar de posición y desaparecer de nuevo en la espesura. La duda rusa ha comprado la supervivencia ucraniana. Han convertido la cautela del enemigo en su escudo más fuerte. Las interceptaciones de comunicaciones de radio en la línea del frente pintan un cuadro de frustración corrosiva entre las tropas rusas. No hay nada peor para la moral de un soldado que la sensación de estar luchando contra fantasmas, de saber que el enemigo se ríe de ti. Los artilleros rusos, hombres entrenados para creer en la supremacía de su poder de fuego, se sienten impotentes. Disparan y disparan, ven las explosiones, celebran los impactos, pero al día siguiente, el fuego ucraniano sigue llegando desde las mismas posiciones que supuestamente habían destruido. Es una pesadilla de Sísifo, empujar la roca de la victoria colina arriba solo para verla rodar hacia abajo una y otra vez, revelando que la roca era de cartón piedra. La antigua doctrina soviética de la Maskirovka, el arte del engaño militar, ha sido vuelta contra sus creadores con una ironía brutal y poética. Rusia escribió los manuales sobre cómo engañar a Occidente durante la Guerra Fría con aviones falsos. Pero Ucrania tomó ese manual, lo reescribió con la mentalidad ágil de una startup tecnológica del siglo XXI y lo utilizó para cegar al oso ruso. Las implicaciones de lo que está ocurriendo en las estepes de Ucrania reverberarán en las academias militares de todo el mundo durante las próximas décadas. El Pentágono, los generales de la OTAN y los estrategas del Ejército Popular de Liberación en China están tomando notas frenéticamente. La guerra en Ucrania ha decretado el fin de la era de la supremacía tecnológica absoluta. Nos ha enseñado que la tecnología sin discernimiento es ciega. No importa cuán avanzado sea tu misil hipersónico, capaz de viajar a 5 veces la velocidad del sonido. No importa cuán impenetrable sea el blindaje reactivo de tu tanque de última generación. No importa cuán sofisticada sea la inteligencia artificial que gestiona tu campo de batalla. Si no puedes distinguir la verdad de la mentira, si no puedes diferenciar una amenaza real de una sombra pintada, todo ese poder es inútil. Es como un boxeador ciego lanzando golpes devastadores al aire, cansándose hasta caer exhausto, mientras su oponente, más pequeño y ágil, lo observa y espera el momento perfecto. Estamos presenciando el nacimiento de una nueva doctrina militar global, la guerra híbrida de la percepción. En el futuro, los ejércitos occidentales no solo invertirán en cañones y aviones, veremos la creación de batallones enteros dedicados exclusivamente a la simulación y el engaño. Veremos el desarrollo de drones diseñados para proyectar hologramas y sonidos de batalla falsos. Veremos tanques robóticos inflables que se mueven de forma autónoma y disparan munición de fogueo para simular combates. La lección es clara. En la guerra del futuro, el narrador más convincente puede ser más letal que el soldado con el arma más grande. Sin embargo, al final de todos los análisis estratégicos, de los cálculos económicos sobre el costo de los misiles y de las teorías sobre el futuro de la guerra, debemos volver a bajar la mirada al suelo. Debemos volver al barro, a la trinchera, al humano. Porque detrás de cada estadística de un señuelo destruido, existe una realidad que no se mide en dólares, sino en latidos. Esa es la verdadera métrica de éxito de esta operación titánica. Cada vez que Rusia celebra la destrucción de un radar Sentinel falso en un comunicado de prensa, en algún lugar de Ucrania, una tripulación de radar real, compuesta por padres, hijos, ingenieros y maestros que tomaron las armas, respira aliviada y vuelve a casa a salvo esa noche. El metal puede ser reemplazado. Las ciscas de madera pueden ser reconstruidas en una mañana por los carpinteros de Metinvest, pero la vida humana, la experiencia acumulada de esos veteranos y el futuro que representan para su país son insustituibles. La imagen final que define esta guerra de los señuelos no es la de una gran explosión cinematográfica ni de un desfile triunfal. Es una imagen de silencio irónico de resistencia tranquila. Imaginemos un vasto campo de girasoles bajo la luz dorada del atardecer ucraniano.
En el centro del campo, una cicatriz negra humea. Es la carretilla retorcida de un tanque hecho de sucata, madera y lona, destruido por un ataque aéreo ruso durante la noche anterior. El enemigo gastó millones, celebró su victoria y se fue a dormir, convencido de haber eliminado una amenaza. Pero a solo 100 metros de allí, perfectamente mimetizado bajo la densa vegetación, invisible para el ojo inexperto, un tanque real aguarda. Su motor está frío, sus cañones están cubiertos y su tripulación toma café en silencio, observando el cráter de su doble. Están vivos, están intactos y sus cargadores están llenos de munición real. El enemigo luchó contra la ilusión y perdió. Gastó su furia en el viento. Y ahora, la realidad, paciente, letal y oculta, está lista para contraatacar cuando caiga la noche. Dicen que la primera víctima de cualquier guerra es la verdad. Es un viejo adagio cínico, pero Ucrania decidió reinterpretarlo. Decidieron que, si la verdad debe morir, entonces la mentira debe ser armada, blindada, producida en masa y enviada a la primera línea de fuego. Y fue así, con sierras, clavos, plástico y una audacia inquebrantable, que construyeron un escudo invisible de mentiras que ayudó a salvar la verdad de una nación entera. La guerra puede ser el infierno, pero en Ucrania aprendieron que a veces la mejor manera de apagar el fuego del infierno es engañar al mismo diablo.